Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de las razones para aprender SQL. ¿Es importante aprender SQL? ¿Es realmente una de las cosas más importantes que tiene que saber un programador? Sí, no, ¿cuáles son las razones para aprenderlo? Todo eso en este vídeo, así que si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo, déjame el like y empezamos. Vale, SQL es importante aprenderlo, SQL puede ser lo más importante que tiene que saber un programador, sobre todo que se dedique al backend. Pues la respuesta realmente es que sí. SQL para mí yo pienso que es uno de los lenguajes realmente más importantes que cualquier programador debería conocer en profundidad. El dominio de las bases de datos es algo súper fundamental. Entonces te voy a dar las razones por las cuales deberías aprender SQL. Bien, la razón número 1 por la cual aprender SQL es porque es omnipresente, ¿de acuerdo? Está en todas partes, ¿ok? En todas partes. O sea, cualquier aplicación web, cualquier plataforma web que tú utilices, por detrás, de una forma u otra, va a utilizar SQL, ¿de acuerdo? SQL está en todas partes, es omnipresente, o sea, está en absolutamente todas partes. Y a cualquier trabajo que tú vayas, o a cualquier empresa en la cual tú vayas a trabajar, o para cualquier cliente que tú vayas a trabajar, prácticamente vas a estar utilizando SQL, o sea, está en todas partes, con lo cual esa sería la primera razón para aprender. El punto número 2 es que SQL es muy fácil de aprender, ¿de acuerdo? Es un lenguaje de consulta al final, no tiene una complejidad tan alta a lo mejor como otros lenguajes de programación. Simplemente el lenguaje lo que nos permite es hacer consulta a bases de datos y definir y crear bases de datos y actualizar datos, etcétera. O sea, es un lenguaje al final para trabajar con bases de datos, con lo cual no es tan complejo, no es tan difícil como otros lenguajes de programación, rollo como Java o como cualquier otro. Realmente es un lenguaje sencillo. Dominarlo al 100% y tener un control y un dominio amplio de las bases de datos no es tan fácil, eso no es tan fácil. Pero aprender las bases sí que es muy sencillo, es quizás más fácil que aprender otro tipo de programación. La razón número 3 para aprender SQL es que es un conocimiento universal. Es decir, que saber SQL no solamente te va a servir para trabajar con MySQL o MariaDB, no, sino que te va a servir para trabajar con PostgreSQL, con SQL Server, con infinidad, incluso con Oracle, con infinidad de sistemas gestores de base de datos. Te va a servir para muchísimos tipos de base de datos, con lo cual es un conocimiento universal. Que vayas donde vayas o vayas a hacer el proyecto que vayas a hacer, al final el trabajar con las bases de datos va a ser siempre muy similar. La razón número 4 para aprender SQL es que SQL nunca cambia, ¿de acuerdo? La sintaxis de SQL en cualquier sistema gestor de base de datos que utilicemos con SQL nunca cambia. No te vas a tener que estar actualizando continuamente en plan de que han cambiado esta librería, esta función ya la han deprecado, no sé qué, no sé cuántas. No, realmente SQL siempre es igual, nunca cambia, prácticamente nunca van a deprecar algo o nunca van a hacer que la sintaxis de algo cambie demasiado, con lo cual eso es otra ventaja, ¿de acuerdo? Tú lo aprendes una vez y ya está, y no tienes que estar preocupándote de cómo va cambiando el lenguaje cada 2x3 o por ejemplo con frameworks de desarrollo que siempre los cambian en cada versión que sacan, o deprecan algo o sacan algo nuevo, o la forma de hacer algo la modifican y ya tienes que estar buscando cómo se hacía. No, realmente el trabajo con las bases de datos relacionales y con SQL siempre es igual, con lo cual es un conocimiento que lo aprendes hoy y te va a servir para siempre. Y aquí vendría la razón número 5, es que realmente SQL y el trabajo con bases de datos es algo que lo solicitan en todas las empresas de desarrollo en las cuales tú vayas a trabajar. O sea, es muy solicitado laboralmente, es sumamente importante dominar SQL para trabajar. Si tú vas a ser full stack, desarrollador backend o de cualquier tipo, nunca viene mal saber bases de datos. Es uno de los conocimientos más importantes que hay. Y realmente es lo que diferencia a un desarrollador que no es profesional de uno que sí es profesional. Un profesional del desarrollo va a dominar, va a controlar muy bien el lenguaje SQL para hacer cualquier tipo de consulta, ¿de acuerdo? Y manipular la base de datos como le dé la gana, porque eso al final a nivel de desarrollo de software le va a facilitar mucho la vida, porque mucha gente se lía y se confunde o realmente sobreprograma, o realmente cosas que podría solucionar con una sola consulta haciendo un par de joins, solucionarían problemas mucho más fácil. Entonces mucha gente tiene problemas con el dominio de las bases de datos y entonces en lugar de tirar una consulta más eficiente y ahorrarse mucho trabajo, lo que hacen es tirar varias consultas en el código y entonces
intentar solucionar o solventar un problema que podrían haber solucionado muy fácilmente con una consulta haciendo mucha lógica de programación, con lo cual no es tan óptimo y no es tan rápido. Por tanto, dominar las bases de datos es lo que te va a diferenciar y lo que te va a dar una subida de nivel con respecto a alguien que no es profesional, ¿de acuerdo? Con lo cual, si quieres aprender SQL y bases de datos, en la descripción del vídeo tienes un curso que imparto yo de SQL y bases de datos, además de un montón de cosas más, pero ahí profundizamos muchísimo en este curso de aquí abajo de la descripción, profundizamos muchísimo en aprender SQL, aprender a hacer consultas complejas y avanzadas con SQL, diseño y creación de bases de datos. Aprendemos todo de SQL y hacemos cientos de ejercicios practicando con SQL. Y además hacemos proyectos web utilizando SQL y diseñando nuestras propias bases de datos. Con lo cual, si quieres dominar las bases de datos y SQL, la guía perfecta que he diseñado yo pensando en que tú realmente aprendas bases de datos y que te cueste muchísimo menos trabajo del que a mí me costó, porque a mí me costó sudor y sangre aprender esto. Por tanto, pues si quieres apuntarte, yo estaré encantado de ser tu profesor. En la descripción del vídeo lo tienes. Y esto es todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito, ponme un comentario preguntándome cualquier cosa o sugiriéndome un nuevo tema para un nuevo vídeo. Sígueme también en Instagram, que lo tienes también en la descripción del vídeo, para ver mis directos y bueno, hay más contenido que voy haciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.